Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este lunes 12 de mayo del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Ustedes recordarán que se empezó este tipo de ataques en contra de Fernández Noroña cuando tuvo este viaje allá a Francia, Estrasburgo, en donde el mismo Joaquín López Dóriga fue uno de los que empezó a viralizar toda esta situación, en donde hasta lo retó y él salía a presentar el cheque que había emitido el Senado de la República a su nombre por lo que había costado el viaje, que fue, y ustedes lo ven ahí, de los boletos de avión, porque el detalle eran los boletos de avión, que se había ido, obviamente, según Joaquín López Dóriga, pues, digámoslo así, ¿no? Como rey en ese avión. Y luego Fernández Noroña presentó que era mentira, que no se fue, ahora sí que, como comentaba López Dóriga, sino que se fue en business class, que es muy diferente. Esto comentaba en su momento, porque tal parece que ya volvió el ataque y presentan supuestamente las facturas que el viaje le costó a Fernández Noroña 157,594 pesos con 36 centavos. Esto, según palabras de la reportera Leti Robles de La Rosa, que hay que decirlo, esta es la periodista estelar de Azucena Oresti, o sea, de la derecha, y se ha notado en reiteradas ocasiones. Decía extra, el viaje del presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, a Francia costó 157,594.36 centavos. Pero después del reembolso de una parte del costo del boleto de avión, quedó en 91,388. Aquí alega que el boleto de avión costó 102,686 según la factura emitida por Air France a nombre del Senado. Pues se armaron los tazos porque Fernández Noroña contestó. Pero vamos a recordar en su momento qué decía Fernández Noroña. Marzo del 2025, aquí está, con fecha 25 de marzo, ayer recibí el cheque, 39,000 y algo, que costó el avión México-París-México, está Senado de la República, José Gerardo López Noroña. No tengo que transparentar más nada. Han intrigado, ahí está la prueba de lo que costó mi viaje, asunto finiquitado. Marzo. ¿Qué presentó ahora Leti Flores? El boleto de avión según con un valor de 102,686, pasajes terrestres internacionales 6,975 y viáticos por 47,933 pesos. Detalles en Excelsior con las facturas y comprobantes, dice. Y aquí se las presentamos. El de los viáticos obviamente está en euros y ya tras la conversión dice que fueron alrededor de 47,000 pesos en viáticos. Lo que hace falta ver es si realmente hubo un reembolso, si se utilizó todo o no. Pero aquí lo que llama la atención es lo del viaje, que dice que el avión fueron de 102,000 y muestra, según ella, miren, la documentación, que quién sabe de dónde salieron esos 102,000, puesto que aquí también presenta pasajes aéreos internacionales, lo que había dicho Fernández Noroña. 36,480. Y ahí está ya el cheque. Entonces, ¿de dónde saca los 102,000? Los pasajes terrestres, o sea, los traslados del tren, Estambul y todo eso, 6,975. Y viáticos en el extranjero. Normalmente, cuando tú estás en el extranjero, o al menos, no solamente en el extranjero, cuando estás en una empresa, porque a mí me ha tocado que me envían una empresa,
te sueltan cierta cantidad de viáticos. A veces suele ser hasta más, pero tú tienes que comprobar. Tienes que meter las facturas y lo que no gastaste se reembolsa. Entonces, lo único que tendría que pasar es que se presente nuevamente cuánto reembolsó Fernández Noroña en cuanto al tema de viáticos y se acabó. Pero como siempre, quieren armar un show, armar simplemente un escándalo, como acostumbra hacer esta oposición. Le contesta Fernández Noroña fuertemente y dice, pero es muy sencillo. No tienes más que presentar la factura del pago que dices hizo el Senado de la República a Air France. No podrás hacerlo porque para variar estás mintiendo. Es decir, que presente la factura, le dice Fernández Noroña, y ella comenta que no sabe leer, puesto que sí la había puesto. Es evidente que no sabe leer ni ve lo que está enfrente de a usted. Aquí está la factura con el QR del SAT a nombre del Senado de la República. El documento lo hizo público el Senado. Usted podrá usar su poder para atacarme y difamarme, pero jamás podrá tener la verdad. No le tengo miedo ni me va a amedrentar. Es usted un profesional de la diatriba y un profesional del denuesto, incapaz de aceptar su realidad. Y pone esto. Y fíjense ustedes aquí lo curioso, porque le contesta a Fernández Noroña y creo que le cerró el hocico. Aquí aparece 1, la fecha en que está emitida esta factura. Emisión del comprobante fue el 13, según, de marzo del 2025. Y ahí ustedes lo pueden ver. Hay que recordar que el viaje en el que autorizó el Senado de la República, aquí está el cheque, fue del 25 de marzo. Ojo, ese es uno. Y el otro, la aprobación, en donde se dice cuáles eran las fechas del 20 al 21 de marzo. Responde Fernández Noroña nuevamente. Lo que dices en esencia es mentira. El Senado de la República no le pagó a Air France un solo centavo por mi boleto de avión a París. Yo lo pagué íntegro. El Senado me entregó posteriormente un cheque por el valor del viaje en turista. Tu tarea de intrigarme es permanente. Y ahí está acá el cheque, que como bien dice, fue días posteriores al viaje que fue del 20 al 21. O sea que la vuelve a callar. Y esa factura que muestra Leti Robles, que aquí lo vamos a ver también. Miren ustedes que es según 102,686. Y todavía le ponen con letrita para hacerlo así más. Pues no sé si falso. ¿Qué quiso hacer esta señora? Porque si se ve falso. Considerar los 36,480 que es el cheque. Bueno. Le responde Noroña de qué es esa factura. Francamente, creo que la factura que presentas es del posterior viaje de senadores previo a Semana Santa, al que yo no fui. No puedes presentar una factura mía porque estás mintiendo, y le vuelve a cerrar el hocico. Antes de que Noroña vaya a este viaje, hubieron participación de otros senadores. Y tal parece que esa es la factura. No es la de Fernández Noroña, pero les digo, la forma tan ruin de querer siempre desprestigiar a Fernández Noroña es evidente. Le dieron prácticamente viáticos, si sacamos así, no sé ustedes. Y esto ya es algo que tiene, obviamente, estipulado el Senado de la República, derivado de los días. Fueron 5 días y por día, según la conversión de Leti Flores, le dieron a Noroña alrededor casi como de 9,000 pesos por día para sus gastos. Desayunos, comida, cena, y lo vuelvo a reiterar. Él tuvo que haber presentado, obviamente, cada una de estas facturas o comprobado esos viáticos. Que no lo dudo, pero vamos a ver en qué va a acabar toda esta situación. Nuevamente empieza el ataque. Porque eso que puso de 102,000, ya habíamos nosotros checado cuánto está la tarifa de los viajes. Estaban alrededor en su momento, porque también depende mucho de las fechas, en ese mes, como de 15,000, 16,000, alrededor de 30,000 ya ida y vuelta. Y siguen con lo mismo.
con el mismo ataque burdo y Fernández Noroña otra vez vuelve a salir al quite. ¿Cómo la ven? Se armaron nuevamente los tazos. No bastó el cheque. Ahora sigue las intrigas a todo lo que da. Para simplemente recapitular, Fernández Noroña había pagado íntegro el viaje y el Senado de la República le devolvió simplemente lo que correspondía a la tarifa. Como él comenta, ahí está. Me entregó posteriormente un cheque por el valor del viaje en turista. Y sí es verdad. Él viajó, y lo vuelvo a repetir, del 20 al 20. Bueno, no del 20 al 21. Del 20 al 21 fue donde se emitió, pero el 20 fue la salida. Que ahí ella misma lo presenta. Ahí está. Salida, que fue el 20 de marzo. Y el cheque a él se lo dieron, ya en su regreso, prácticamente el día 25 de marzo. Así las cosas. Así el nuevo encontronazo. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.